Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast Desenvuelto. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, es Ruth Ballena, CEO y fundadora de ToDo, que es una empresa que se ha dedicado a transformar la forma engorrosa como realizamos trámites y gestiones. Y hoy nos va a acompañar para contarnos un poco sobre este trámite que implica, que a veces no nos damos cuenta, casarse, que hay que hacer ciertos trámites tanto para el matrimonio civil como para el matrimonio religioso. Bienvenida, Ruth, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia. ¿Cómo estás tú? Bien, encantados Qué bueno. de tenerlos aquí. Queríamos conocerte un poquito más, que nos cuentes un poco sobre la historia de ToDo, cómo es que nace. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Bien, de hecho, nace a raíz de una complicación personal, y es que en cierto punto de la vida me tocó asumir, fuera de mi trabajo rutinario, la gestión de la empresa familiar. Y a esto se suma que mis papás son súper mayores, entonces era como mi vida era un caos y tenía demasiadas cosas por hacer y no tenía tiempo porque si te das cuenta como que las cosas que uno tiene que hacer generalmente suceden entre 9 y 6 de la tarde, que es cuando uno está trabajando. Entonces o me clonaba o básicamente buscaba ayuda con un tercero. Ahí fue que surgió un poco la idea de negocio y decidimos, me junté con alguien más y dije, oye, ¿qué tal si probamos muy a pequeña escala, como hacer una pequeña prueba de a ver si es que la gente se animaría a delegarle a un tercero una tarea? Uh-huh. En ese punto no teníamos idea de que terminaríamos siendo como los cómplices de las novias de Lima, pero claro que, nada, lo hicimos como de una forma muy abierta para entender un poco el mercado, cuál era la demanda, pero sitúate en 2017, que fue cuando empezamos, o sea, hace 7 años, cuando todavía no existían ni Rappi, ni Globo, ni nada que nos hubiera enseñado a tener un poco más de confianza, ¿no? Y eso, bueno, ya 7 años después te puedo decir que con un largo historial de historias cómicas, un montón de colas recorridas, bueno, ya estamos por aquí con harta experiencia y cancha. ¿Y cómo así es que entran al mundo de los trámites para el matrimonio? ¿Cómo descubren que hay una necesidad ahí y se animan como a entrar en eso? Bien, de hecho, primero, como te conté, empezamos de una forma como bien orgánica porque le decíamos a la gente, oye, encárgame lo que necesites. O sea, tú ya pásame la voz para lo que necesites y nosotros te ayudamos. Entonces, a medida que fue como apareciendo otros contendores, por ejemplo, Rappi y Globo, y ellos se especializaron en compras y otro tipo de ayuda más como de courier, a nosotros nos encargaron cosas más complejas. Y complejidad igual trámites, burocracia. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que la gente, había como cierta recurrencia en algunos trámites y no necesariamente es como que te vas a casar todas las veces, toda la vida, todos los años, ¿no? Pero sí había algunas personas que nos decían, oigan, necesito ayuda porque tuve un problema en la RENIEC, porque RENIEC me pide un cierto documento y que yo no sé cómo sacar, entonces ustedes averigüenlo. Entonces nosotros en este plan de intentar solucionarle la vida a la gente, descubrimos que, bueno, sí, hay un montón de requisitos debajo del requisito y es lo que siempre digo, hay un montón de letra chica que te la complica un montón porque ojalá hubiese un solo camino para resolver las cosas. Y es que ahí nos dimos cuenta que no necesariamente es solamente los trámites del matrimonio, sino hay una serie de trámites que se hacen en el día a día que, pues bien, nos hemos vuelto cada vez más expertos en intentar resolverlo, sí. Y, o sea, cuando uno se compromete, en realidad, como que todo es hermoso, maravilloso, y no te das cuenta ni te imaginas de todas las cosas que tienes que hacer para sacar tu permiso para casarte. Es que creo que no te casarías. Es que en verdad es una locura. Entonces, ahí cuéntanos un poco, y de los dos, ¿no? ¿Cuál es el más complejo? ¿El matrimonio, los trámites para el matrimonio civil, los trámites para el matrimonio religioso? ¿Los dos son igual de complejos? Mira, creo que cada uno tiene lo suyo, ¿ya? Pero en el caso del civil, ¿ya? Empezando porque no es tan, o sea,
Las páginas web no van a estar necesariamente, no van a tener los requisitos actualizados. ¿Ya? Esto no solo pasó en pandemia, esto es una realidad al día de hoy. Uno tiene que, si los requisitos dicen una cosa, tienes que llamar porque en la ventanilla te van a decir una cosa y luego cuando llamas por teléfono te dicen otra cosa distinta y a la hora que llegas de pronto puede ser que también haya cambiado. Así que nosotros siempre vamos a sugerir una averiguación para ver si es que no hay un requisito último que haya cambiado. Verificación, siempre. Luego, lo clásico que te van a pedir son las partidas de nacimiento de ambas personas. Luego, si alguno fuera, por ejemplo, extranjero, ahí hay una dosis de complejidad extra, ¿no? Pero tienes que llevar tu certificado de soltería, que también se saca en RENIEC, pero a partir de allí tienes que definir, y esto es de todas maneras parte de la averiguación, definir en la municipalidad si te vas a casar en el municipio en el que vives, porque es importante eso, que tú y tu novio o tu novio, dependiendo de dónde es que vivan, van a determinar en qué municipio les podrían casarse de manera civil. Y a partir de eso determinar dónde podrían hacer la fiesta. Es decir, no es como que yo me quiero casar en Miraflores porque prefiero estar ahí o porque me gusta, porque luego el venue del matrimonio religioso pues me queda cerca, o porque quiero hacerlo en Cieneguilla o en La Molina o en algún otro sitio donde yo pueda, ¿me entiendes? Como que llevar mi fiesta por allá. No, tienes que hacer un traslado de pliego, que para eso la cosa se pone un poquito más compleja. Entonces, por eso, primero, en base a tu plan, a lo que te proyectes, tipo, ¿dónde quieres hacer la boda civil? Y luego, ¿dónde vas a querer hacer la fiesta? Y si vas a querer hacer el matrimonio religioso, pues asegúrate de que todo eso es viable en documentos. Porque la parte más sencilla, aunque no parezca, aunque no te lo puedas imaginar, la parte más sencilla es que tu wedding planner o tú misma te organices la parte, no sé, de cómo se va a ver todo y que todo se vea hermoso. Pero la parte documentaria también tiene que acompañar esa otra parte. Claro. Y también le tienes que pedir permiso a Updike y a Unimpro para que suene la música y etcétera. O sea... todos los trámites que uno no tiene idea. Y ¿con cuánta anticipación, digamos, uno tiene que empezar a ver estos trámites? Porque creo que hay mucha gente que además no se entera de todo lo que tiene que hacer hasta que ya está apretado contra el tiempo, ¿no? Sí, es verdad. Yo diría que depende bastante de qué tan compleja va a ser la logística. Pero, por ejemplo, para el caso del matrimonio religioso, mínimo diría que unos 6 meses o 4 meses antes. O sea, dependiendo del tipo de la iglesia. Si la iglesia es súper, o sea, si siempre está buqueada o agendada todo el tiempo, anda full, pues tienes que ver si es época de matriz, es peor aún conseguir espacio. Entonces, de eso va a depender, y además de que tus documentos podría ser que te los pidan con cierta vigencia. Entonces, tienes que tomar en cuenta que los documentos estén vigentes, que llegues a tiempo con la solicitud para que el padre, si por ejemplo tú no te quieres casar en la parroquia de tu distrito, sino que te quieres mover a otra parroquia, tienes que hacer la solicitud. Entonces tienes que hacerlo. Sí. Y bueno, fuera de eso tienes que publicarlo en un edicto matrimonial. El edicto matrimonial, ring, ya. Eso que tienes que publicarlo en tu distrito, y en algunos sitios te piden que además se publique en el diario El Peruano. O sea, y que vaya a la municipalidad del distrito donde viva tu pareja. Wow. Y comprar el periódico el día que se publique. Dios mío. Y el estándar, digamos, o lo más básico que te pide una municipalidad, ¿qué cosa sería? Por ejemplo, ¿cuál es el proceso de papeles básicos? Los básicos serían que las partidas de nacimiento de ambos, el certificado de soltería de ambos también, el certificado médico de ambos, que probablemente te van a decir a qué posta tienes que ir, porque no puede ser en cualquier lugar.
Además te van a pedir algo relacionado a los testigos. Algo relacionado a los testigos digo porque te pueden pedir que lleguen con una declaración o que vayan los propios testigos a firmar con sus DNIs o el requisito testigos depende del municipio. Claro. Por eso es tan importante la verificación de requisitos. Y creo que mucha gente no sabe esto tampoco, pero el tema del examen médico, mucha gente se sorprende. ¿En qué consiste el examen médico? ¿Para qué sirve? ¿Por qué te piden el examen médico? Bueno, el examen médico tiene, o sea, hay como muchas historias alrededor del examen médico, porque básicamente es porque, claro, o sea, tú llegas se supone que en óptimas condiciones a compartir tu vida con otra persona. Entonces, yo te presento un proyecto de vida y me presento ante mi pareja para un proyecto de vida. Y entonces, pues esa es la finalidad, ¿no? Que ambas personas, gozando de plena salud o que ambos saben que están bien, van a iniciar su matrimonio sabiendo el estado del otro. El estado de salud del otro. Y sí, yo me acuerdo que ahí, o sea, ni sabía dónde tenía que ir, era horrible ver como a dónde te podías hacer el examen médico para el matrimonio. Es que el tema es que en algunos sitios, porque realmente hay municipalidades que son un poco más organizadas que otras, en algunas municipalidades es como que, ¿cuál es el horario de atención? Y llegas y tienen como que un sticker, como que con el horario de a esta hora no atiendo, ¿no? Es increíble. Y como que en otros tienen las listas muy organizadas, con mucha información, tipo, el centro médico es tal, cuesta tanto, hay tales paquetes, o sea, es muy sencillo lidiar con ellos, pero realmente no hay un estándar. Por tanto, uno tiene que ser muy proactivo para que las cosas salgan bien. Claro. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Que yo siento que sucede una especie de catarsis con nuestras clientes y eso sucede en casi todo, porque no es como que nosotros, ojalá tuviéramos una varita mágica para hacer que el Estado se portara monstruo, ¿no? Y nos diera que todos los procesos fueran súper sencillos. Pero no es así. Nosotros lo que hacemos es, hacemos la cola, nos peleamos un poco para, digamos, librarte de la burocracia. Pero lo que sucede contigo es que tú puedes dedicarte si tú eres la novia que está pasando por este proceso que ya de por sí es súper estresante, por lo menos puedes sentir un poco de alivio de que tienes a alguien que está yendo por ti a un poco como buscar pelear por ti, ¿no? Porque encima los horarios de la municipalidad normalmente es hasta las 5 de la tarde y cero que te van a comprender si es que no llegaste a tiempo con alguna cosa. Te dan ventanas de tiempo muy breves, muy cortas, bien irreales. Creo que no está muy diseñado pensando en que los adultos funcionales trabajamos, ¿no? La PEA trabaja y no puede estar pidiendo permiso para todo, ¿no? O sea, porque literal es... Claro. ¿Qué cosa no requiere un formulario, un papel? O sea, es como nuestra vida adulta, que dura un montón, está llena de formularios y de papeles. Es locazo. Locazo. Y, o sea, lo otro que también me parece un poco... O sea, que es muy extraño en realidad y desorganizado, también como dices, es las diferencias que hay entre lo que te piden entre municipios, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantas diferencias? ¿Cuál es el municipio más fregado, por así decirlo, con el que se han topado ustedes? O sea, creo que San Isidro es complicado, por ejemplo. Es muy estricto. Barranco también tiene sus cositas. Ese fue Miraflores. El mío. Por eso la pasé mal. ¿La pasaste mal? Sí. Barranco es complicadito. O sea, algo que a mí me parece insólito es que no te digan como... ¿Cuál es la dificultad en darte como la lista entera? Tú llegas, entregas algo y luego, mira, acá hay otra listita más. Y un ítem más. Y otro ítem más. Y es como... De ellos depende que te cases. Entonces como que uno dice... Ok, gracias, voy a gestionar una cosa más. Pero es como que yo nunca voy a entender por qué hay esta ineficiencia
tan como adrede, porque se siente que es un poco intencional. Sí, sobre todo porque además la mayoría de cosas que te piden son cosas que el Estado tiene, o sea, debería de poder ser De todos todo los muy días. digital, ir a hacer tu verificación de identidad, tu examen médico y ya, ¿no? O sea, yo entiendo que hay un tema de la identidad Ujú, que en efecto tiene que ser un poco complejo, claro. porque si no, imagínate, te robarían. Se O sea, casarían con sí, 5 personas a la vez. correcto, claro. Y aún así existen esos Sí. casos, ¿no? Pero claro, el certificado de soltería tiene un propósito, o sea, la documentación en RENIEC tiene que ser confiable, los archivos dentro de RENIEC tienen que ser confiables también Ujú, y el procesamiento de ciertos documentos tiene que pasar por una serie de como revisiones. Eso lo puedo entender, pero hay una cuestión de una tensión en la caja de cuando te voy a dar la ventanilla, cuando te mm. voy a dar la explicación de qué es lo que tienes que hacer, de cómo, no sé, solo siento como... esa es la parte que no me conforma y por eso es que nosotros existimos para hacerlo de una mejor Más manera, fácil. para que sea como, que sea menos feo transitarlo, Ujú, ¿no? Y que sea como, o sea, a mí creo que desde siempre un poco la intención de Todo ha sido como, o sea, ¿por qué no hacemos que las cosas sean más eficientes, pero más amables también y un poco más proactivas? El reto eterno para nosotros será que nosotros estamos luchando contra eso que queremos ahorrarte, ¿no? Entonces tenemos que como hacer un poco de meditación para que no nos afecte claro, y seguir intentando hacerte pasar una mejor experiencia a ti, claro. ¿no? Y Ujú, cuando, por ejemplo, uno de los dos es extranjero, ujú. ¿qué cosas adicionales tiene que tener en cuenta? Me imagino que ahí tienes que empezar antes el proceso todavía. De todas maneras. Eso sí tiene que ser súper bien planificado porque tienes que tomar en cuenta que se tiene que verificar la identidad de la persona que viene del extranjero. Entonces, van a haber varios escenarios porque tenemos que ver de dónde es esta persona y se tiene que poder verificar, o sea, tiene que venir con una partida de nacimiento, ¿no? Ujú, Que debe llegar del exterior apostillada, o sea, y muy importante es, las cosas se apostillan, o sea, los documentos se apostillan en el lugar de emisión. ujú, Entonces, digamos que te vas a casar con un colombiano, el colombiano tiene que haber sacado su partida en Colombia y apostillarla en Colombia. Lo mismo para cada nacionalidad. Si fuese un extranjero que ha nacido en un país donde no se habla español, tiene además que traducir. traducirlo. Y esa partida tiene que llegar al Perú y pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea verificado y se legalice. Ese es el... El tema. Y el edicto, o sea, y el edicto matrimonial recién se publica una vez que todas estas cosas han sido Es aprobadas correcto. y hasta donde recuerdo tiene que tener un tiempo, o sea, mínimo de anticipación, Es ¿no? correcto. O sea, es la manera formal de dejarle saber a la sociedad que Claudia Dawson se está casando y que, pues, que hable ahora o que calle para siempre aquel que tenga que decir algo, ¿no? Porque, claro, tiene que ser además en un diario de circulación nacional, Claro. no es cualquier diario, en donde sale publicado que te vas a casar. Y a partir de ahí, o sea, hay como un tiempo de ley para que se considera que ya se supo en todos Claro. lados y se lleva, o sea, se tiene que llevar, porque es parte del requisito, llevar la publicación de tu edicto. Mm. O sea, yo tengo que sacar el diario porque no te puedes olvidar de eso. Imagínate que vas, pagas, haces toda la gestión, sale Y no y lo te compraste. olvidas. Ya te veo viendo a kiosco por kiosco, ¿no? Buscando el bendito papel para llevarlo a, en algunos casos, una municipalidad, en otros casos, ambas municipalidades, para que quede el requisito subsanado en ambos lugares. Claro. ¿Y en algún momento han tenido algún caso en el que eso haya resultado en que no se casen? Algo que... Mira, no porque o sea, hay formas de recuperar o sea, es pesado, Ujú, pero se puede ir al archivo ok. de las publicaciones.
Y esas son las cosas con las que ustedes resuelven los problemas. O sea, después, o sea, cuando no te casas una vez en la vida, sino que tienes Claro. como un poco de experiencia, ya no lloras y te desesperas, sino que ya sabemos cómo resolverlo. Cómo resolverlo. ¿Y hay alguna historia, anécdota, no sé, de algo traumático, o alguna pareja que de repente decidió después ya no casarse por algo de este Imagínate. proceso? o... No, creo que de las cosas más como anecdóticas, puedo decir que, o sea, que me pareció interesante fue una pareja, sin revelar mucho, pero una pareja que, tipo, uno quería casarse religioso y la pareja tuvo que hacer la confirmación. Y hubo como todo un tema por detrás de esa... El conflicto. El conflicto. Pero nada, fue simplemente el amor pudo más. Claro. El Y compromiso. en ese caso ustedes también ayudan, digamos, a ver cuál es el proceso de confirmación de Las si es que uno de iglesias, los dos falta confirmar. digamos que eso lo tienen que ver directamente con el la párroco. iglesia, claro. El párroco, las iglesias, por lo menos en nuestra experiencia, que fue la católica, son recontra abiertos. O sea, no me ha tocado felizmente nunca interacciones, o que yo me he enterado de interacciones que han sido complicadas. No, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que tienen de complicado las iglesias, creo, básicamente, son sus horarios. Claro. ¿Te ha pasado? Es que yo no me casé por la iglesia, pero sí, o sea, mi hermana, o sea, sí me acuerdo que era un tema. O sea, tienden como que, no sé, un miércoles de 12 a 2. Claro. Así. ¿Ah? O sea, tienen una ventana de atención como que 1 o 2 días de la semana en un horario rocasasasa de 1 a 3:30. O sea... Pídete vacaciones. Claro, no, pero también es como vas a ir varias veces y no tienes cómo saber porque llamas por teléfono, nadie jamás te van a contestar. Cuando llegas a la puerta está el papelito. Con el horario. Con el horario. Claro. Y en el caso, o sea, bueno, por ejemplo, yo no me casé por la iglesia porque no me había confirmado, de hecho, y no me confirmé conscientemente de que no me quería casar por la iglesia, así que ya eso quedó descartado. Pero en el caso de aquellos que, por ejemplo, quieran casarse fuera de su municipio, porque sí sé que la iglesia ya hoy en día no está permitiendo hacer el matrimonio religioso fuera de la iglesia, o sea, en muchos casos, ¿no? Fuera de la iglesia. Pero el municipio sí en puedes... teoría no, pero... Claro, sí hay lo algunos hacen. que por ahí te permiten, pero en el caso del municipio, lo que decías, tienes que hacerlo en tu municipio, eso, pero entiendo que sí puedes pagar como un fee adicional para hacer el matrimonio fuera de tu distrito, ¿no? Sí, o sea, ahí por eso es que es tan importante la averiguación y plantear qué es lo que tú quieres y qué tan viable va a ser. Porque es que la movida de eso se llama como, tienes que trasladar tu pliego matrimonial. Tanto en la parte civil como en la parte religiosa, tú abres un pliego. No sé por qué pliego, pero así se... ¿no? Abres el pliego matrimonial. Entonces, este pliego es como, digamos que es la carpeta que contiene todos los documentos. Y con este pliego tú tienes que ir pidiendo y ir pasando vallas de permisos. Entonces, habrán permisos que te van a, que algunos municipios te van a decir que no, y hay otros que sí. Entonces hay que averiguar en uno. Yo, por ejemplo, averiguaría en 2 municipios, en el del flaco, la flaca, claro. Cada uno, ver, ¿tengo alguna alternativa donde viven mis papás? ¿No? Claro, porque entiendo que no puedes ir a un municipio cualquiera, tiene que estar vinculado es el distrito de residencia. A tu dirección, claro. Me acuerdo. Correcto. Por ahí hubo un roche en la farándula, creo. Correcto. Hay irregularidades como en todo Perú, pero digamos que eso es lo que dice la ley y
Y lo que siempre voy a recomendar es intenta buscar cuál es la situación que mejor se acomoda a los planes como tú quieras que Claro. salgan, ¿no? Finalmente. Y lo que te ocasione menos estrés también, porque ya de por sí toda la situación es complicada, Sumamente tienes que sacar un estresante. montón de papeles, tú habías contemplado X gasto y de pronto es X más, un poquitito más, porque Ujú. esto de acá de pronto tienes que, o sea, depende, porque como habrás visto, hay como múltiples escenarios. Entonces, en papeles puedes gastarte, o sea, solamente una publicación, dependiendo del diario que escojas, pueden ser 300, 500 soles Mm. o menos, depende de qué diario, o sea, tú quieres que, en qué diario quieres que salga tu edicto. O sea, ¿te importa mucho o no? Eso depende de cada Hay uno. gente que sí le importa en qué diario aparece, entiendo. Nunca había pensado en eso como Seguramente. algo importante. Yo hice Correcto, cualquier cosa. yo respeto Sí. totalmente lo que para cada uno sea Claro, pues es que para importante. cada uno hay cosas que son Exacto. distintas. O sea, yo, por ejemplo, o sea, dije, voy a hacer lo menos complicado posible y fui un miércoles en ropa de oficina y firmé a la municipalidad y me casé por civil ese día, así. Y el día de mi fiesta fue todo simbólico, no hice absolutamente nada, ni religioso ni el civil, el día de el que yo considero mi matrimonio, Claro. ¿no? Es que creo que tal cual, o sea, cada una tiene un sueño Sí, distinto, una tiene un sueño distinto de lo que va a ser el matri, ¿no? Hay gente que le da muchísimo valor a la parte religiosa y bueno, viene acompañada también de una buena dosis o sea, tienes que ir a las charlas por supuesto. matrimoniales, o sea, las charlas prematrimoniales, que también dependiendo del párroco, cómo van a ser, la entrevista con el párroco, tienes que cumplir una serie de requisitos y hay gente que tipo no se acuerda dónde hizo o no tiene la partida de bautizo y tipo la mamá Mm, tampoco sabe dónde está o dónde fue, ¿no? Hay gente que es muy organizada y hay gente que no. Entonces, ¿cómo haríamos? Ahí hay formas, claro. hay métodos bueno, entonces, ¿dónde se busca si no sabes? Nosotros sabemos. Y ahí vas como, digamos, vas armando y vas viendo, ya, pero imagínate, o sea, ¿qué quieres buscar? ¿Tú quieres, o sea, enfocarte en ver como tu vestido y las Claro, cosas que vas a disfrutar? no estar ¿O buscando tu quieres ir a partida buscar dónde de rayas bautizo. exacto, Me ¿no? muero, claro. Exactamente. Y por ahí digo, es como, uno tiene que escoger las batallas. Si vas a hacer como un montón de cosas en poco tiempo, más trabajo, más Ujú. N cosas que tengas que hacer. Y bueno, una cosa que justo estamos hablando antes de que empecemos a grabar es sobre los servicios adicionales que ofrecen alrededor del matrimonio y digamos qué cosas hacen y qué cosas no hacen a lo largo de todo este proceso, ¿no? A ver si nos puedes contar un poco más porque me pareció súper interesante lo que me Sí, estabas claro. contando. De hecho, como te contaba, o sea, nosotros además de la gestión documentaria en sí, también ofrecemos servicios de asesoría legal. Y en el tema específico del matrimonio, hay un tema que digamos que no mucha gente se cuestiona. Sin embargo, tengo que decir que digamos en el último año, Ha cambiado. ha cambiado, porque la gente ya, o sea, la gente se está informando más, se está Ujú. informando mejor, y ahora sí hay más personas interesadas en conocer, oye, ya, nos vamos a casar, y ¿qué va a pasar con nuestros bienes? ¿Qué va a pasar con los bienes que vamos a construir en el futuro? ¿No? Pero también, o sea, ¿qué significa? No sé si todos saben acá, pero por si no lo saben, les cuento que o sea, cuando tú te casas, por default, el régimen en el que te casas es el de gananciales, que significa que tu patrimonio y también, por ejemplo, o sea, todo lo que adquieres, pero Las adquieres deudas deudas también. también, adquieres deudas. Entonces, el crédito que sacas y el que no pagas también, y el crédito que sabes y el que no sabes, también es tuyo, ¿no? Porque comparten todo, lo bonito, lo feo y etcétera. Ujú. Entonces, digamos que hay algo, o sea, sí es algo que te tienes que cuestionar muy bien, ¿no? Hay muchísimos tipos de familia. Ujú. Hay parejas que se juntan tipo en los veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos.
familias que se juntan con hijos con responsabilidades adicionales. Entonces, sí amerita una conversación de cómo vamos a manejar Y que conviene más nuestras... como familia al final, ¿no? Porque Totalmente. finalmente a veces es más conveniente también hacerlo los bienes separados por un tema financiero en conjunto, ¿no? 100%. 100%. Este, Tú eres, creo que bien metida en el tema financiero. sí, Entonces, yo también soy muy como racional en ese aspecto y creo que me parece demasiado importante que uno se lo cuestione. Mira, por un tema tributario, exacto. mira, o sea, más, mientras las cuentas estén claras, mejor y más largas van a Ujú, ser las relaciones que tengamos, ¿no? Sobre sí. todo en el matrimonio. O sea, creo que mejor es saber. Entonces, ese es uno de los servicios que prestamos ahora. Primero, la asesoría en la que Ujú, conoces en qué consiste o sea, vamos en profundidad conversando con la persona, digamos, con los interesados, ambos o uno, para que conozca de qué va ujú. los regímenes que están disponibles. Y luego, si deciden, se puede hacer la inscripción del régimen de bienes separados, ¿no? Y eso ya lo hacemos, lo tenemos disponible y te digo, creo que sentir la independencia es monstruo. Otra cosa importante mencionar es que esto no es algo como que no es algo que haces que sea rígido y que Lo puedes sea para cambiar. siempre. Lo puedes ir cambiando las veces que sea necesario. Ujú. La vida cambia y cada cierto número de años sería importante, creo yo, Cuestionárselo. cuestionárselo. Sí, también como Exacto. decíamos, o sea, por un tema financiero, de deudas, ¿qué te conviene más como familia, no? Y sí, o sea, creo que es algo importante saber que es algo que, o sea, si ya te casaste y tienes la opción por default, saber que es algo que puedes cambiar también en cualquier momento Sí, y por conversarlo al menos, ¿no? totalmente. ¿Y qué significa cambiarlo cuando ya te casaste? ¿Qué Ujú, significa cambiarlo? O sea, hay múltiples escenarios. Creo que nada mejor que saber, entender, saber, tener como total dominio de lo que uno tiene, sabe, hace, ¿no? Y esto hace que las relaciones sean mucho más, no sé, como menos cargadas de ujú, como culpas o cosas raras que ya sí. fueron, ¿no? Hace rato. Y bueno, me encanta ese tema a mí. Sí, a mí Este, también. es que siento que es algo que, o sea, recién se está hablando un poco más, pero en verdad es súper valioso y que las parejas también hablen de finanzas y que sean 100% transparentes al respecto. Pero bueno, em, ya un poco para ir cerrando, muchas gracias por acompañarnos y contarnos todas estas cosas. Cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar, qué otros servicios pues, tienen. Ahí tienes tu cámara si quieres invitarlos a Buenazo. seguirte Claro que en tus sí. redes. De hecho, sí, nos pueden encontrar en Instagram como el usuario es Tudu Perú y en nuestra web Tudu. De hecho, nos pueden hablar directamente por WhatsApp. La idea es que sea lo más sencillo posible, el 970-828-835. Nosotros lo que te podemos ofrecer en general son asesorías legales de múltiples tipos de especialidades, o sea, desde civiles, de familia, pero piensa en, tipo, cuáles son los pasos que vas dando en la vida y cómo quisieras, cómo necesitas un poco de ayuda de, oye, me voy a comprar una casa, necesito revisar el Ujú. contrato, necesito revisar como que los documentos estén en orden, o me voy a ir a hacer una maestría al exterior, necesito hacer una serie de documentos, pues ahí también te podemos ayudar porque hacemos un montón de Ujú. gestión documentaria que acompaña un poco es posterior a la asesoría. Claro. Luego te podemos hacer acompañamientos que consiste como ya en trámites, en gestiones legales un poco más complejas, más avanzadas, y como siempre las averiguaciones que son recontra necesarias en nuestras instituciones, que son poco estandarizadas y que sirven un montón para esos procesos que son como muy únicos, Ujú. que no son Estándar. estándar, sino que son como para casos particulares. Y
Pues bien, nada, súper. Yo re contenta de haber estado por aquí contándoles de nuestras aventuras con las novias. Y nada, solo creo que ya tenemos que soltarnos un poquito, así como sin envoltura, soltarnos de, no estamos obligados a hacer nada. Ujú. Deberíamos de sentirnos más tranquilos a la hora de delegar las cosas, porque de verdad nos merecemos tener un poco más de paz y un poco más de tiempo libre y tener un aliado. Por ejemplo, nosotros firmamos contratos de confidencialidad, tenemos un equipo fijo, la gente está en planilla, somos como totalmente anti-Uber, o sea, es como Genial. nuestro servicio es bien formal, entonces, nada, es una alternativa bien Súper. seria, y solo los invito a probarnos. Genial. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y por compartir todo esto. Y ya nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Chao.